No firmes ese contrato, escuché lo que dijo tu gerente, le susurró la limpiadora al millonario, y en ese instante, todo cambió en la sala. El reloj de la torre ejecutiva marcaba las 9:40 de la noche. Sofía Durán ajustó los guantes de látex amarillos mientras empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso 28. La mayoría de las oficinas ya estaban vacías, excepto por la luz que se filtraba bajo la puerta de la sala de juntas principal. Tenía instrucciones estrictas de no interrumpir cuando había reuniones, pero necesitaba terminar ese sector antes de medianoche. Suspiró y siguió limpiando las áreas circundantes, esperando que terminaran pronto. Grupo Izquierdo era uno de los conglomerados empresariales más importantes de Ciudad de México, y aunque el sueldo era apenas suficiente, las condiciones eran mejores que en otros lugares donde había trabajado antes. Mientras fregaba el suelo del pasillo, escuchó el inconfundible tono de voz de Gustavo Herrera, el gerente general. A diferencia de su habitual tono servicial, ahora sonaba diferente, calculador, frío. Mañana Damián firmará sin sospechar nada. La cláusula está enterrada en el párrafo 17, entre toda esa jerga legal, la voz de Gustavo se filtró claramente cuando alguien abrió brevemente la puerta. En 6 meses, la empresa pasará a nuestro control y el idiota ni siquiera lo verá venir. Sofía se quedó inmóvil, con el trapeador en la mano. No pretendía escuchar, pero las palabras fueron demasiado claras. Una risa baja siguió al comentario, y luego la puerta se cerró completamente. Se mordió el labio inferior, indecisa sobre qué hacer con lo que acababa de oír. No conocía personalmente a Damián Izquierdo, el dueño de la empresa. Lo había visto algunas veces caminando por los pasillos, alto, de hombros anchos, siempre impecablemente vestido. A diferencia de otros ejecutivos, él saludaba con un gesto de cabeza a todo el personal, incluido el de limpieza. No parecía justo que planearan algo así contra él. Sofía continuó con su trabajo, intentando convencerse de que no era asunto suyo. Tenía suficientes problemas, el tratamiento de su madre, la colegiatura de su hermana menor, el alquiler del pequeño departamento que compartían. No podía arriesgar su empleo. No es mi problema, se repetía mientras limpiaba los baños del piso, pero la conversación seguía resonando en su mente. 3 horas después, cuando apenas quedaban personas en el edificio, Sofía llevaba su carrito hacia el almacén cuando vio luz en una de las oficinas del fondo. La puerta estaba entreabierta y, movida por una curiosidad que no podía explicar, se acercó silenciosamente. Damián Izquierdo estaba sentado tras su escritorio, la corbata aflojada y las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos. Estudiaba unos documentos con el ceño fruncido, pasándose ocasionalmente la mano por el cabello oscuro en un gesto de cansancio. Había algo vulnerable en su expresión concentrada que contrastaba con la imagen del poderoso empresario que proyectaba durante el día. Sofía dio un paso atrás, pero su carrito chocó contra la pared haciendo un ruido metálico. Damián levantó la mirada de inmediato. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme. Disculpe, señor, Sofía apareció en el umbral. Soy del personal de limpieza. No quería interrumpir. Damián la observó un momento, como si estuviera decidiendo algo, y luego su expresión se suavizó. No hay problema. ¿Necesitas limpiar aquí? No, señor. Ya terminé esta planta. Solo se detuvo, dudando. Regresando al almacén. Se produjo un silencio incómodo. Sofía debería haberse marchado, pero algo la mantuvo allí, con las manos aferradas a la barra del carrito. Los documentos sobre el escritorio de Damián tenían el mismo logo que había visto en la sala de juntas. Es tarde para que sigas trabajando, comentó él, mirando su reloj. Lo mismo digo, señor. La respuesta se le escapó antes de poder filtrarla, y Sofía se mordió la lengua, esperando una reprimenda. Para su sorpresa, Damián sonrió levemente. Touché, dijo, y volvió a mirar los papeles. Mañana es un día importante. No puedo permitirme errores. El contrato. Tenía que ser el contrato del que hablaba Gustavo. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza mientras una batalla interna se libraba en su mente. Si hablaba, probablemente la despedirían.
Si callaba, sería cómplice de algo que parecía injusto. Señor Izquierdo, comenzó, con la voz más firme de lo que esperaba. Sé que no es mi lugar, pero creo que debería revisar muy bien ese contrato antes de firmarlo. Damián levantó la vista, sorprendido por la audacia de la empleada. ¿Perdón? Sofía dio un paso adelante, aprovechando el impulso antes de que el miedo la paralizara. El párrafo 17, dijo casi en un susurro. Escuché al señor Herrera en la sala de juntas. Hay una cláusula oculta que le dará control de la empresa en 6 meses. La expresión de Damián se endureció, y por un momento Sofía temió haber cometido el peor error de su vida. Él se levantó lentamente, su imponente estatura haciendo que ella diera inconscientemente un paso atrás. ¿Estabas espiando las reuniones privadas? Su tono era peligrosamente bajo. No, señor. Estaba limpiando afuera cuando la puerta se abrió, explicó rápidamente. No quería escuchar, pero lo hice, y no me pareció correcto quedarme callada. Damián la estudió intensamente, como evaluando su sinceridad. Sofía mantuvo la mirada firme a pesar del miedo que sentía. Después de lo que pareció una eternidad, él tomó los documentos y comenzó a hojearlos hasta llegar al párrafo mencionado. Sus ojos se movieron rápidamente por el texto, y su expresión cambió de escepticismo a sorpresa y luego a una furia contenida. Cuando finalmente levantó la vista, algo había cambiado en su mirada. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz controlada. Sofía Durán, señor. ¿Por qué me dices esto, Sofía? Podrías haber ignorado lo que escuchaste. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Por qué lo había hecho? Ni ella misma lo tenía claro. Porque no sería justo, respondió simplemente. Y porque usted siempre saluda al personal de limpieza. La mayoría ni siquiera nos mira. Un atisbo de sonrisa apareció en el rostro de Damián, una expresión genuina que transformó momentáneamente sus facciones serias. Gracias, Sofía. Me has ahorrado lo que podría haber sido el peor error de mi carrera. Ella asintió, incómoda ante el agradecimiento. Ya había dicho demasiado. Comenzó a retroceder hacia su carrito. Debería irme, señor. Mi turno terminó hace 20 minutos. Por supuesto, respondió él, pero cuando ella estaba a punto de marcharse, añadió, Sofía, ¿podrías venir mañana a mi oficina? A las 10 de la mañana. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿La recompensaría o la despediría por meterse en asuntos que no le concernían? Estaré aquí, señor Izquierdo. Mientras conducía su viejo Suru por las calles nocturnas de la ciudad, Sofía no podía dejar de pensar en lo que había hecho. ¿Había salvado su trabajo o lo había perdido? Más importante aún, ¿por qué la mirada de agradecimiento de Damián Izquierdo le había provocado esa extraña sensación de calidez en el pecho? Al llegar a su modesto apartamento en Iztapalapa, su hermana Mariana ya dormía. Sobre la mesa, como cada noche, había un plato cubierto con papel aluminio y una nota, caliéntalo por 2 minutos. No te duermas sin cenar otra vez. Sofía sonrió ante el gesto mientras se quitaba los zapatos gastados. Su hermana estudiaba enfermería y entendía mejor que nadie la importancia de cuidarse. Miró el reloj, casi las 2 de la mañana. En unas horas tendría que presentarse en la oficina de Damián Izquierdo, y la incertidumbre no le permitiría dormir tranquila. Mientras calentaba la comida, repasó mentalmente su conversación con el empresario. Había algo en su mirada que no podía descifrar, una mezcla de dureza y vulnerabilidad que encontraba intrigante. Es solo tu jefe, Sofía, se regañó mentalmente, un hombre que vive en un mundo completamente diferente al tuyo. Sin embargo, al acostarse, no pudo evitar preguntarse cómo sería su vida si hubiera nacido en circunstancias distintas. Si en lugar de limpiar oficinas por las noches, pudiera sentarse en una de esas salas de juntas y tomar decisiones importantes. Si pudiera mirar a los ojos a alguien como Damián Izquierdo sin sentir que pertenecían a universos diferentes. Con ese pensamiento, Sofía se sumergió en un sueño inquieto, donde un par de ojos intensos la observaban desde el otro lado de un abismo imposible de cruzar. La mañana llegó demasiado pronto.
Sofía despertó sobresaltada, con el sonido persistente de la alarma taladrándole los oídos. Eran las 7. Tenía 3 horas antes de su cita con Damián Izquierdo. ¿Mala noche?, preguntó Mariana desde la puerta, ya vestida con su uniforme blanco de enfermería. Algo así, respondió Sofía, frotándose los ojos. Llegaré tarde hoy. El jefe quiere verme a las 10. Su hermana alzó una ceja, intrigada. ¿El gran jefe? ¿Tienes problemas? Sofía dudó. No había contado a Mariana lo sucedido la noche anterior. No lo sé. Tal vez. Pues ve presentable, aconsejó Mariana mientras revisaba su mochila. No te pongas esa camisa descolorida que usas para hacer mandados. Después de que su hermana se marchara, Sofía se quedó mirando su escaso guardarropa. Su uniforme de limpieza quedaba descartado, sería extraño presentarse así en una reunión formal. Finalmente optó por un pantalón negro, el único que no tenía las rodillas desgastadas, y una blusa azul claro que Mariana le había regalado en Navidad. Mientras esperaba el autobús, repasó mentalmente todas las posibilidades. Quizás Damián quería agradecerle, o tal vez interrogarla sobre cómo había obtenido esa información. Lo peor sería que no le creyera y pensara que intentaba sabotear a Gustavo por algún motivo personal. El trayecto desde Iztapalapa hasta la torre ejecutiva en Polanco tomaba casi 1 hora en transporte público. Sofía aprovechó para repasar mentalmente el párrafo que había mencionado. No había leído el contrato, pero si Damián lo había verificado y su reacción había sido genuina, entonces su advertencia había sido acertada. Al llegar al imponente edificio de cristal y acero, Sofía se sintió fuera de lugar. Durante la noche, cuando todos los ejecutivos se habían marchado, el espacio le pertenecía. Pero a plena luz del día, entre hombres y mujeres de trajes caros y maletines de piel, era dolorosamente consciente de su condición. Señorita Durán, la recepcionista la miró con curiosidad cuando se identificó. El señor Izquierdo la está esperando. Piso 28. El ascensor privado, con sus paredes de espejo y piso de mármol, hizo que Sofía se sintiera aún más incómoda. Se acomodó el cabello castaño recogido en una coleta simple y lamentó no haberse maquillado un poco. Camila Fuentes, la asistente personal de Damián, la recibió con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Adelante, indicó, abriendo la puerta de la oficina principal. Señor Izquierdo, la señorita Durán está aquí. La oficina era espaciosa y minimalista, con enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Damián estaba de pie junto a la ventana, contemplando el horizonte. Al verla entrar, se giró y Sofía notó que, bajo la luz natural, sus ojos tenían un tono ámbar que no había percibido la noche anterior. Sofía, gracias por venir, su tono era cordial pero reservado. Por favor, toma asiento. Ella se sentó en uno de los sillones de cuero frente al escritorio, manteniendo la espalda recta y las manos sobre el regazo. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Café? ¿Agua?, preguntó él. Estoy bien, gracias, respondió, sorprendida por la cortesía. Damián asintió y se sentó frente a ella. Llevaba un traje gris oscuro que acentuaba sus hombros anchos y su postura impecable. Colocó una carpeta sobre el escritorio y la abrió, revelando el contrato que había estado revisando la noche anterior. Verificamos el documento, comenzó sin preámbulos. Tenías razón. La cláusula estaba redactada de manera que, tras 6 meses, Gustavo y sus socios obtendrían control mayoritario sobre 3 de nuestras subsidiarias más importantes. Sofía asintió levemente, aliviada de que su advertencia hubiera sido tomada en serio. ¿Cómo supiste exactamente dónde buscar?, preguntó él, estudiándola con intensidad. No lo sabía, admitió. Solo repetí lo que escuché. El párrafo 17. Damián la observó un momento más, como evaluando su sinceridad, y luego pareció satisfecho. Esta mañana confronté a Gustavo, continuó. Negó todo, por supuesto, pero cuando le mostré la cláusula, no pudo explicarla. Está despedido, junto con 2 miembros del consejo que estaban involucrados. Sofía procesó la información en silencio.
3 altos ejecutivos despedidos por su culpa. No sabía si sentirse orgullosa o aterrada. ¿Te preocupa haber causado esto?, preguntó Damián, interpretando correctamente su expresión. No quería causar problemas, respondió con honestidad. Solo me pareció que debía saber lo que escuché. Lo que hiciste requirió valor. Damián se reclinó en su asiento. La mayoría habría mirado hacia otro lado. ¿Por qué no lo hiciste? Era la segunda vez que le hacía esa pregunta, y Sofía aún no tenía una respuesta clara. Mi padre siempre decía que el silencio ante lo incorrecto nos hace cómplices, respondió finalmente. Él trabajó toda su vida honradamente y nos enseñó a hacer lo mismo. Algo cambió en la mirada de Damián, un destello de aprobación o quizás de reconocimiento. Tu padre te enseñó bien, dijo con suavidad, y luego cambió a un tono más profesional. Quiero ofrecerte una compensación por tu ayuda. Sofía se tensó. No había pensado en una recompensa y la idea la incomodaba. No es necesario, señor Izquierdo. Insisto, Damián sacó un sobre del cajón de su escritorio. Es lo justo. Sofía miró el sobre con aprensión, pero lo tomó por cortesía. Al abrirlo, encontró un cheque por una cantidad que la dejó sin aliento. Era el equivalente a 6 meses de su salario. No puedo aceptar esto, dijo, intentando devolver el sobre. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Precisamente por eso mereces una recompensa, respondió él con firmeza. En este mundo, la decencia es escasa. Sofía quería rechazarlo, pero pensó en el tratamiento de su madre, en las deudas acumuladas, en el semestre de Mariana que aún no podía pagar. Gracias, dijo finalmente, guardando el sobre en su bolso. Se produjo un silencio que ninguno parecía dispuesto a romper. Sofía dio por terminada la reunión y comenzó a levantarse. Hay algo más, dijo Damián, deteniéndola. Camila me informó que tienes 2 años trabajando en la empresa. 2 años y 4 meses, precisó ella. Y antes de eso, según tu expediente, trabajaste 5 años en una empresa textil mientras estudiabas. Sofía se sorprendió de que hubiera revisado su historial laboral. Administración de empresas, confirmó. Aunque solo completé hasta 6º semestre. ¿Por qué lo dejaste? La pregunta directa la tomó desprevenida, pero respondió con sinceridad. Mi madre enfermó. Tuve que elegir entre pagar la universidad o sus tratamientos. Damián asintió, como si hubiera confirmado algo. Tengo una propuesta adicional, dijo, cerrando la carpeta. Necesito una asistente personal que sepa identificar situaciones problemáticas. Alguien con integridad y sentido común. Sofía lo miró con incredulidad. ¿Me está ofreciendo un trabajo como asistente? Como asistente adjunta, inicialmente, aclaró. El salario sería considerablemente mayor que tu puesto actual, con horario diurno y prestaciones completas, incluyendo seguro médico familiar. El corazón de Sofía latía aceleradamente. Era una oportunidad que jamás habría imaginado. Pero no tengo experiencia en ese campo, objetó. Y no terminé mi carrera. Tienes experiencia de vida y valores sólidos, respondió Damián. Lo demás puede aprenderse. La propuesta era demasiado buena para ser real. Sofía buscó el engaño, la trampa oculta, pero la expresión de Damián parecía genuina. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Hay personas más calificadas. Porque viste algo que nadie más vio, o que nadie más se atrevió a señalar, respondió él con simpleza. Ese tipo de percepción es invaluable en los negocios. Sofía necesitaba tiempo para procesarlo. Era como si el suelo bajo sus pies hubiera cambiado repentinamente. ¿Puedo pensarlo?, preguntó. Damián pareció ligeramente sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a que alguien dudara ante sus ofertas. Por supuesto, concedió. Pero necesito una respuesta pronto. El lunes a más tardar. Sofía asintió y se levantó para marcharse. Cuando estaba por llegar a la puerta, la voz de Damián la detuvo nuevamente. ¿Sofía? Una última pregunta, dijo. Si aceptas el puesto, ¿completarías tu carrera?
La pregunta la sorprendió, pero respondió sin dudar. Sí. Es algo que siempre he querido terminar. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Damián. Entonces espero tu respuesta el lunes. Al salir de la torre ejecutiva, Sofía caminó sin rumbo por varias cuadras, intentando asimilar lo sucedido. El sobre en su bolso y la oferta de trabajo habían cambiado todas sus perspectivas en cuestión de minutos. Se detuvo frente al escaparate de una tienda y su reflejo le devolvió la mirada, una mujer joven con ropa sencilla y expresión aturdida. Se preguntó si sería capaz de adaptarse a un mundo tan diferente al suyo, si podría trabajar directamente con Damián Izquierdo sin sentirse constantemente fuera de lugar. Y más inquietante aún, se preguntó por qué la mirada intensa de aquel hombre provocaba esa extraña mezcla de nerviosismo y anticipación en su interior. ¿Estás completamente loca?, exclamó Mariana cuando Sofía le contó sobre la oferta de trabajo. Por supuesto que debes aceptar. Estaban sentadas en la pequeña mesa de su cocina. El aroma del café recién hecho llenaba el apartamento mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana. No es tan simple, respondió Sofía, jugueteando con su taza. Sería un cambio radical. Tendría que aprender todo desde cero, vestir diferente, hablar diferente. ¿Y eso te asusta? Mariana la miró con incredulidad. Sophie, esta es la oportunidad que has estado esperando. Podrías terminar tu carrera, ayudar con los tratamientos de mamá. ¿Qué te detiene realmente? Sofía guardó silencio. Ni ella misma entendía por qué dudaba. Quizás era miedo al fracaso, o tal vez, había algo más. La imagen de Damián Izquierdo, con su mirada intensa y su presencia imponente, apareció en su mente. No quiero que sea por lástima, dijo finalmente. ¿Y si solo me ofrece el trabajo porque se siente en deuda? Mariana suspiró con exasperación. Los millonarios no contratan por lástima, Sophie. Contratan porque les conviene. Si te ofreció el puesto es porque vio algo en ti. Las palabras de su hermana resonaron en su mente durante todo el fin de semana. El domingo por la noche, mientras planchaba su blusa azul, Sofía finalmente tomó su decisión. El lunes por la mañana, entró a la torre ejecutiva con determinación. Esta vez, al identificarse en recepción, notó que la trataban con un respeto diferente. Adelante, señorita Durán, la saludó Camila cuando llegó al piso 28. El señor Izquierdo la está esperando. Damián estaba revisando unos documentos cuando ella entró a su oficina. Levantó la vista y Sofía notó que parecía cansado, con ligeras sombras bajo los ojos. Buenos días, Sofía, saludó, señalando el asiento frente a él. ¿Has tomado una decisión? Acepto su oferta, respondió ella directamente. Pero tengo algunas condiciones. Una expresión de sorpresa, seguida de curiosidad, cruzó el rostro de Damián. Te escucho. Quiero empezar desde abajo, dijo Sofía con firmeza. No como asistente adjunta, sino como asistente junior o en cualquier posición donde pueda aprender correctamente. Quiero ganarme el puesto, no que me lo regalen. Damián la observó con interés, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Algo más? Sí, continuó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Quiero retomar mis estudios. Necesitaré un horario flexible 2 días a la semana para asistir a clases nocturnas. Por un momento, Sofía temió haber ido demasiado lejos. Pero entonces, algo inesperado sucedió, Damián sonrió. No era la sonrisa calculada que había visto durante su reunión anterior, sino una expresión genuina que transformó completamente su rostro. Acepto tus condiciones, dijo, extendiendo su mano. Bienvenida al equipo, Sofía. El apretón de manos fue breve pero firme, y Sofía sintió una extraña corriente recorrerle el brazo al contacto con su piel. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Recursos Humanos procesó su transferencia y le asignaron un cubículo cerca de la oficina principal. Su primer día oficial como asistente junior ejecutiva, Sofía llegó 1 hora antes, nerviosa pero decidida a demostrar su valía. Camila, quien inicialmente parecía recelosa, resultó ser una mentora estricta pero justa.
Le enseñó los sistemas de la empresa, los protocolos de comunicación y las 1000 pequeñas reglas no escritas que regían aquel mundo corporativo. Nunca interrumpas a Damián cuando está con el ceño fruncido, le advirtió durante su segunda semana. Y siempre ten a mano café negro sin azúcar después de las reuniones con finanzas. Lo necesita. Sofía absorbía cada consejo como una esponja, determinada a no decepcionar a nadie, especialmente a sí misma. Las primeras semanas fueron agotadoras. Llegaba a casa tan cansada que apenas cenaba antes de quedarse dormida, pero la sensación de estar avanzando era suficiente recompensa. Un mes después de comenzar, Sofía ya había establecido su propia rutina. Sus responsabilidades incluían organizar la agenda de reuniones secundarias, preparar informes preliminares y filtrar comunicaciones menos urgentes. Rara vez interactuaba directamente con Damián, quien parecía siempre ocupado con asuntos más importantes. «Necesito que alguien acompañe al señor Izquierdo a la reunión con Desarrollos Pacífico», anunció Camila una tarde. «Tengo que quedarme para recibir una llamada internacional». Sofía levantó la vista de su computadora, sorprendida. «¿Yo?», preguntó, señalándose a sí misma. «Eres la única disponible», respondió Camila, entregándole una tablet. «Toda la información está aquí. Solo toma notas y asegúrate de que tenga lo que necesite». 20 minutos después, Sofía se encontraba en el asiento trasero de un Audi negro junto a Damián Izquierdo, rumbo al distrito financiero. Era la primera vez que estaban solos desde su conversación inicial y el silencio en el auto era casi tangible. Damián revisaba documentos en su tablet mientras Sofía intentaba concentrarse en la suya, demasiado consciente de su cercanía. El aroma de su loción, sutil pero distintivo, llenaba el espacio entre ellos. «¿Cómo te estás adaptando?», preguntó él de repente, sin levantar la vista de su pantalla. «Bien», respondió ella, sorprendida por la pregunta. «Camila es exigente, pero he aprendido mucho». «Es una de las mejores», comentó Damián. «¿Y tus clases? ¿Has logrado inscribirte?». Sofía no esperaba que recordara ese detalle. «Sí, 2 tardes a la semana. Estoy retomando desde donde lo dejé». Damián asintió, finalmente mirándola. «¿Sabes por qué pedí específicamente que vinieras hoy?». «Supuse que era porque Camila no estaba disponible», respondió con honestidad. «Parcialmente», concedió él. «Pero también porque Desarrollos Pacífico era uno de los clientes que Gustavo intentó manipular. Quiero que veas cómo manejamos las relaciones después de lo sucedido». Sofía asintió, comprendiendo la importancia de la lección. La reunión se realizó en un restaurante exclusivo con vista a la ciudad. Roberto Ortega, el amigo cercano y abogado de Damián, los esperaba en una mesa privada junto con 2 ejecutivos de la otra empresa. Damián, puntual como siempre, saludó a Roberto, y luego miró a Sofía con curiosidad. «Sofía Durán, mi nueva asistente», la presentó Damián. «Está aprendiendo los aspectos prácticos del negocio». La reunión transcurrió en un ambiente cordial pero tenso. Sofía tomaba notas meticulosamente mientras observaba cómo Damián renegociaba términos y reconstruía la confianza dañada por las acciones de Gustavo. Era fascinante verlo trabajar, directo pero diplomático, firme pero flexible cuando era necesario. «Impresionante», comentó Roberto cuando los ejecutivos de Desarrollos Pacíficos se marcharon. «Pensé que tendríamos que ceder mucho más». «La honestidad tiene su valor», respondió Damián, y por un momento, su mirada se cruzó con la de Sofía. Durante el regreso a la oficina, Sofía revisaba sus notas cuando Damián habló nuevamente. «¿Qué te pareció la reunión?». Ella dudó, no sabiendo si realmente esperaba su opinión. «Creo que fue brillante cómo reconvertiste la situación», respondió finalmente. «No negaste los errores pasados, pero tampoco permitiste que definieran las negociaciones futuras». Damián la miró con una expresión que no supo interpretar. «Es exactamente lo que intentaba lograr», dijo con suavidad. «Tienes buena percepción, Sofía». Algo en su tono hizo que ella levantara la vista. Por un momento, sus miradas se encontraron y Sofía sintió esa extraña conexión nuevamente, como si hubiera un entendimiento tácito entre ellos.
El auto se detuvo frente a la torre ejecutiva, rompiendo el momento. Te veré mañana en la reunión de estrategia, dijo Damián antes de que ella bajara del vehículo. Me gustaría que expusieras tu perspectiva sobre lo que viste hoy. ¿Yo? Sofía no pudo ocultar su sorpresa. Pero soy solo. Una persona inteligente con una visión fresca, completó él. A veces eso es exactamente lo que necesitamos. Aquella noche, mientras preparaba su presentación para la reunión, Sofía reflexionó sobre lo rápido que había cambiado su vida. En apenas unas semanas, había pasado de limpiar oficinas vacías a participar en reuniones estratégicas. Su guardarropa ahora incluía trajes formales comprados con su nuevo salario y había podido inscribir a su madre en un programa de tratamiento mejor. Sin embargo, lo que más la desconcertaba era cómo su percepción de Damián Izquierdo había evolucionado. El distante millonario ahora tenía matices, la determinación con que enfrentaba los problemas, la lealtad hacia sus empleados de confianza, la inteligencia aguda que ocultaba tras su exterior reservado. Y más perturbador aún, la forma en que su corazón se aceleraba cuando él la miraba directamente, como había sucedido en el auto. Es solo admiración profesional, se dijo mientras apagaba la luz para dormir. Pero en la oscuridad, la imagen de sus ojos ámbar persistía, desafiando cualquier explicación racional. La sala de juntas estaba llena cuando Sofía entró con su tablet y una carpeta de documentos. 8 ejecutivos, incluido Roberto Ortega, conversaban mientras esperaban que comenzara la reunión. Camila le indicó un asiento cerca del final de la mesa, lejos de la cabecera donde se sentaría Damián. ¿Preparada para tu debut?, murmuró Camila con una ligera sonrisa. Tan preparada como puedo estar, respondió Sofía, ajustando nerviosamente el cuello de su blusa. Cuando Damián entró, todos guardaron silencio de inmediato. Vestía un traje azul marino que contrastaba con su camisa blanca inmaculada. Saludó a todos con un gesto y tomó asiento. Buenos días, comenzó, abriendo su carpeta. Como saben, ayer retomamos negociaciones con Desarrollos Pacífico. Roberto y yo nos reunimos con Vega y Montero para renegociar los términos del acuerdo. Roberto complementó la información con detalles legales mientras Sofía observaba la dinámica de la reunión. Era fascinante cómo todos pendían de cada palabra, cómo el lenguaje corporal cambiaba sutilmente según quien hablaba. Antes de continuar con la agenda, dijo Damián cuando Roberto terminó, quiero que escuchemos una perspectiva fresca. Sofía Durán nos acompañó ayer y ha preparado un análisis de la reunión. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Sofía sintió que su boca se secaba, pero se obligó a mantener la compostura. Se levantó y caminó hacia la pantalla principal. Gracias, señor Izquierdo, comenzó, agradeciendo mentalmente las horas que había dedicado a preparar su presentación. Mi análisis se centra en 3 aspectos clave que observé durante la reunión. Con cada diapositiva, Sofía ganaba confianza. Explicó cómo la estrategia de transparencia de Damián había desarmado las objeciones iniciales, cómo la reestructuración de términos beneficiaba a ambas partes y, finalmente, cómo este enfoque podría aplicarse a otros clientes afectados por las acciones de Gustavo. En resumen, concluyó, creo que el modelo de recuperación de confianza que implementó el señor Izquierdo ayer podría convertirse en un protocolo estándar para situaciones similares en el futuro. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Sofía temió haber cometido algún error garrafal, hasta que Roberto habló. Perspicaz y pragmático, comentó, mirando a Damián. Me gusta especialmente la parte del protocolo estandarizado. Otros ejecutivos asintieron, comenzando a discutir los puntos que ella había presentado. Sofía regresó a su asiento, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. Bien hecho, susurró Camila, sorprendiéndola con su aprobación. Durante el resto de la reunión, Sofía notó que Damián la miraba ocasionalmente, con una expresión que parecía ser de aprobación. Cuando todos comenzaron a retirarse, él la llamó. Sofía, ¿puedes quedarte un momento? Esperó hasta que todos salieron antes de hablar. Tu análisis fue excelente, dijo, apoyándose en el borde de la mesa. Especialmente para alguien que acaba de incorporarse al equipo. Gracias, respondió ella,
tratando de no mostrar lo mucho que significaba ese reconocimiento. Solo traté de ser objetiva. Esa objetividad es precisamente lo que valoro, continuó él. La mayoría ve lo que espera ver. Tú observas lo que realmente está ahí. Hubo un breve silencio, durante el cual Sofía fue intensamente consciente de la mirada de Damián sobre ella. Hay una recepción este viernes, dijo él finalmente. La Asociación de Desarrolladores Urbanos. Normalmente Camila me acompaña, pero estará fuera de la ciudad. Me gustaría que vinieras en su lugar. No era una petición, pero tampoco una orden directa. Había cierta expectativa en su tono que Sofía no supo interpretar. Por supuesto, respondió, tratando de sonar profesional. Prepararé los materiales necesarios. No es ese tipo de evento, aclaró Damián con una ligera sonrisa. Es más, social. Pero igualmente importante para los negocios. Sofía asintió, intentando ocultar su nerviosismo ante la idea de un evento formal. Estaré lista, aseguró. El viernes llegó demasiado rápido. Sofía había invertido en un vestido negro sencillo pero elegante, el primer vestido formal que compraba en años. Mariana la había ayudado con el maquillaje y el peinado, recogiendo su cabello en un moño bajo que estilizaba su cuello. Pareces otra persona, comentó su hermana, admirando el resultado. ¿Estás segura que esto es solo trabajo? Completamente segura, respondió Sofía, aunque el nerviosismo en su estómago sugería lo contrario. Damián pasó a recogerla en su auto a las 8 en punto. Cuando Sofía salió de su edificio, notó cómo él la observaba, deteniendo su mirada un segundo más de lo necesario. Te ves muy elegante, dijo con voz contenida mientras le abría la puerta del auto. Gracias, respondió ella, sintiendo un súbito calor en las mejillas. Espero estar a la altura del evento. Durante el trayecto, Damián le explicó quiénes estarían presentes y qué temas evitar. Era un evento de networking donde se consolidaban relaciones y se gestaban futuros acuerdos entre cócteles y conversaciones aparentemente casuales. La recepción se celebraba en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Al entrar juntos al salón, Sofía notó cómo algunas miradas se dirigían hacia ellos con curiosidad. Damián la guió entre los grupos con una mano ligeramente apoyada en su espalda baja, un gesto sutil pero que la hacía intensamente consciente de su presencia. Damián, qué sorpresa verte acompañado, saludó un hombre mayor mientras se acercaba. ¿No nos presentas? Jorge, te presento a Sofía Durán, mi asistente ejecutiva, respondió Damián con formalidad. Sofía, Jorge Landeros, presidente de la asociación. Un placer conocerlo, saludó ella, agradeciendo mentalmente las lecciones de etiqueta que había estudiado apresuradamente. La noche avanzó entre presentaciones similares. Sofía observaba cómo Damián navegaba el ambiente con una mezcla de cortesía y reserva calculada. Ocasionalmente la incluía en las conversaciones, presentándola no solo como su asistente, sino como parte fundamental del nuevo equipo directivo. Durante un momento de calma, mientras Damián conversaba con un grupo de inversionistas, Sofía se apartó hacia el balcón para tomar aire. La vista de la ciudad iluminada desde aquella altura era impresionante. Es abrumador la primera vez, ¿verdad? La voz de Damián la sorprendió. No lo había escuchado acercarse. Un poco, admitió ella. Todos parecen tener un guión perfectamente ensayado. Damián sonrió, recargándose en la barandilla junto a ella. Es porque lo tienen, respondió. Estos eventos son como un teatro donde todos interpretan sus papeles. ¿Incluido tú? Preguntó Sofía, sorprendiéndose de su propia audacia. Damián la miró con intensidad antes de responder. Especialmente yo, dijo en voz baja. El papel del empresario implacable es lo que todos esperan. Había algo en su tono, una vulnerabilidad momentánea, que hizo que Sofía lo viera bajo una nueva luz. ¿Y quién eres cuando no estás interpretando ese papel? Preguntó. La pregunta quedó suspendida entre ellos. Por un instante, pareció que Damián iba a responder con sinceridad, pero el momento se rompió cuando Roberto se acercó. Ahí estás, dijo, mirando a ambos con curiosidad.
El embajador acaba de llegar y pregunta por ti. Damián asintió, volviendo instantáneamente a su persona pública. Vamos, dijo, y luego miró a Sofía. Continuaremos esta conversación en otro momento. El resto de la velada transcurrió sin incidentes, pero Sofía no podía dejar de pensar en ese breve intercambio en el balcón. Había entrevisto algo en Damián que pocos debían conocer, la soledad detrás del poder, el hombre detrás del empresario. Durante el viaje de regreso, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Sofía observaba las luces de la ciudad pasar a través de la ventanilla, consciente de que algo había cambiado sutilmente en su relación. «Has estado extraordinaria esta noche», dijo Damián cuando el auto se detuvo frente al edificio de Sofía. «Jorge Landeros me preguntó dónde te había encontrado». «¿Y qué le dijiste?», preguntó ella, genuinamente curiosa. «Que tuve la suerte de que me encontraras tú a mí», respondió con una sonrisa enigmática. «Buenas noches, Sofía». Esa noche, mientras se quitaba el maquillaje frente al espejo, Sofía se preguntó en qué momento su admiración profesional por Damián había comenzado a transformarse en algo más complejo y perturbador. La forma en que su pulso se aceleraba cuando él estaba cerca, como buscaba inconscientemente su aprobación, la manera en que su voz parecía resonar en su interior. «Es solo la novedad», se dijo a sí misma. La emoción de un mundo nuevo y desconocido. Pero en el fondo sabía que estaba mintiéndose. Lo que sentía por Damián Izquierdo iba más allá de la admiración o la gratitud. Y lo más aterrador era que, en momentos como el compartido en el balcón, sospechaba que él podría sentir algo similar. «Imposible», murmuró mientras apagaba la luz. Eran de mundos demasiado diferentes. Él, un millonario acostumbrado a moverse en las altas esferas, ella, una mujer que hasta hace poco limpiaba oficinas por la noche. Las historias como esa no sucedían en la vida real. Y sin embargo, mientras se sumergía en un sueño inquieto, la imagen de Damián mirándola bajo las estrellas persistía, desafiando toda lógica y razón. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina que Sofía jamás habría imaginado. Su papel como asistente ejecutiva había evolucionado más allá de las tareas administrativas iniciales. Ahora participaba activamente en reuniones estratégicas, ofreciendo perspectivas que, para su sorpresa, eran valoradas y consideradas. En la universidad, sus profesores notaron el cambio en su desempeño. Ya no era la estudiante agotada que luchaba por mantenerse despierta después de un turno nocturno. Ahora participaba con entusiasmo, conectando teoría y práctica con una claridad que sorprendía a todos. «Has florecido», comentó su profesora de estrategia empresarial después de una presentación particularmente brillante. «Sea lo que sea que esté pasando en tu vida, te sienta bien». Lo que estaba pasando era más complejo de explicar. Profesionalmente, Sofía había encontrado un lugar donde sus habilidades eran reconocidas. Pero personalmente estaba en terreno peligroso. Cada interacción con Damián parecía cargada de una tensión no expresada. Las reuniones de trabajo, los viajes en auto, los momentos ocasionales en que se quedaban solos, todo adquiría una dimensión adicional. Una mirada sostenida un segundo más de lo necesario, una sonrisa que aparecía solo cuando hablaban, la forma en que él parecía relajarse únicamente en su presencia. «El señor Izquierdo te busca», anunció Camila una tarde, interrumpiendo sus pensamientos. «Quiere que revises esto personalmente». Le entregó un sobresellado. Cuando Sofía entró a la oficina de Damián, lo encontró de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad como solía hacer cuando estaba preocupado. «¿Querías verme?», preguntó, cerrando suavemente la puerta tras ella. Damián se volvió y Sofía notó inmediatamente la tensión en su rostro, las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. «Necesito tu opinión sobre esto», dijo, señalando el sobre. «Es un informe preliminar de auditoría en Constructora Altamira, una de nuestras subsidiarias». Sofía abrió el sobre y revisó rápidamente el contenido. Era un informe detallado que sugería irregularidades financieras en la subsidiaria, patrones similares a los que Gustavo había intentado implementar. «¿Crees que está relacionado con Herrera?», preguntó, conectando los puntos. «Es posible», respondió Damián, sentándose en el borde de su escritorio.
Gustavo tuvo control operativo de Altamira durante 2 años. Podría haber dejado colaboradores o sistemas en funcionamiento. Sofía estudió el informe más detenidamente, buscando patrones específicos. Necesitaríamos acceso a todos los contratos firmados en los últimos 3 años, dijo finalmente. Y revisar cada modificación a las cláusulas estándar. Si siguió el mismo patrón, las inconsistencias estarán escondidas en el lenguaje legal. Damián la observó con una expresión que Sofía no supo interpretar. Eso tomaría semanas con el equipo legal completo, señaló. A menos que sepamos exactamente qué buscar, respondió ella. Ya conocemos su método. Podríamos crear un algoritmo para identificar patrones similares en la redacción. Una sonrisa lenta apareció en el rostro de Damián, iluminando sus facciones. Por eso quería tu opinión, dijo con suavidad. Siempre ve soluciones donde otros ven obstáculos. El cumplido la tomó por sorpresa, y Sofía sintió ese ya familiar calor extendiéndose por sus mejillas. Es solo sentido práctico, murmuró, intentando restar importancia. Es mucho más que eso, insistió él, acercándose un paso. Es intuición y agudeza mental. No cualquiera lo tiene. Estaban más cerca de lo que el protocolo profesional dictaba, pero ninguno pareció notarlo o importarle. Sofía podía percibir el aroma de su loción, notar los matices dorados en sus ojos ámbar. Vamos a necesitar un equipo pequeño pero confiable, dijo ella, regresando al tema para romper la tensión. Roberto podría ayudarnos con la parte legal, y tengo un compañero de universidad que es brillante en programación. Damián asintió, aunque parecía distraído momentáneamente. Organiza el equipo, indicó, regresando a su tono profesional. Tienes total autonomía en esto. Reporta directamente a mí, nadie más debe saber lo que estamos investigando hasta que tengamos resultados concretos. ¿Nadie?, preguntó Sofía, sorprendida por el nivel de confianza. ¿Ni siquiera Camila? Ni siquiera Camila, confirmó él. Esta investigación queda entre tú y yo. Había algo en su tono, una intimidad implícita, que hizo que esas palabras resonaran de manera especial. Los días siguientes fueron intensos. Sofía dividía su tiempo entre sus responsabilidades regulares y la investigación secreta. Roberto aportó su experiencia legal mientras Daniel, su compañero de universidad, desarrollaba un software para analizar patrones lingüísticos en los contratos. Esto es fascinante, comentó Daniel mientras revisaban los primeros resultados. El algoritmo ha identificado 15 contratos con estructuras similares a la que me describiste. Sofía estudió la lista con atención. Todos los contratos habían sido aprobados durante la gestión de Gustavo, pero firmados por diferentes ejecutivos, lo que dificultaba establecer una conexión directa. Necesito ver los originales, decidió. Hay algo que no estamos viendo. Era casi medianoche cuando Sofía finalmente encontró el patrón. No estaba en las cláusulas o en la redacción, sino en quien había revisado cada documento antes de su aprobación final, Julio Montero, un abogado junior que había renunciado poco después del despido de Gustavo. Sin pensarlo 2 veces, llamó a Damián. Encontré algo, dijo en cuanto él respondió, la emoción evidente en su voz. Todos los contratos problemáticos pasaron por las manos de Julio Montero. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Damián. En la oficina, respondió ella. Sala de archivos del piso 26. No te muevas. Voy para allá. 20 minutos después, Damián entraba en la sala de archivos. Vestía ropa casual, jeans oscuros y un suéter gris, tan diferente a sus habituales trajes que Sofía se quedó momentáneamente sin palabras. Muéstrame lo que encontraste, pidió, acercándose a la mesa donde ella había desplegado documentos y gráficos. Sofía le explicó su descubrimiento, señalando las evidencias y conexiones. Damián escuchaba con atención, ocasionalmente haciendo preguntas precisas que demostraban su aguda comprensión del tema. Brillante, murmuró cuando ella terminó su explicación. Absolutamente brillante. Estaban sentados uno junto al otro, sus hombros casi rozándose en la pequeña sala.
El silencio de la noche y la intimidad del momento creaban una atmósfera diferente a sus interacciones diurnas. ¿Por qué sigues aquí tan tarde?, preguntó él con voz suave. Podrías haber continuado mañana. Sofía se encogió ligeramente de hombros. Quería terminar, respondió con sinceridad. Cuando estoy cerca de resolver algo, no puedo dejarlo a medias. Damián sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. Somos parecidos en eso, comentó. Roberto siempre dice que mi obstinación será mi ruina. O tu mayor fortaleza, añadió ella. Se miraron directamente, y por un momento, todas las barreras parecieron desvanecerse. No eran jefe y empleada, millonario y ex limpiadora, sino simplemente un hombre y una mujer conectados por algo más profundo que las circunstancias. Sofía, comenzó Damián, su voz más grave de lo habitual. El sonido de su teléfono rompió el momento. Con evidente frustración, Damián revisó la pantalla. Tengo que atender esto, dijo, levantándose. Es la oficina de Shanghái, una emergencia con el proyecto Harmony. Sofía asintió, intentando ocultar su decepción. Por supuesto, respondió, comenzando a recoger los documentos. Prepararé un informe completo para mañana. Damián pareció dudar, como si quisiera decir algo más, pero finalmente asintió y salió para atender la llamada. Mientras organizaba los archivos, Sofía se regañó mentalmente. ¿Qué había esperado que sucediera? ¿Qué creía que Damián iba a decir? Era peligroso permitirse fantasear con posibilidades imposibles. Estaba cerrando la sala de archivos cuando Damián regresó. Te llevaré a casa, dijo con un tono que no admitía discusión. Es demasiado tarde para que tomes transporte público. El trayecto en su auto transcurrió mayormente en silencio. Sofía observaba las calles desiertas mientras Damián conducía con concentración. La atmósfera entre ellos había cambiado, la tensión seguía ahí, pero ahora mezclada con una especie de resignación compartida. Cuando llegaron frente a su edificio, Sofía se preparó para despedirse con la formalidad habitual, pero Damián la sorprendió. Gracias, dijo, mirándola con intensidad. No solo por la investigación, sino pareció buscar las palabras adecuadas. Por ser alguien en quien puedo confiar plenamente. La sinceridad en su voz hizo que algo se estremeciera dentro de Sofía. Siempre, respondió con simplicidad. Por un instante, pareció que Damián iba a decir algo más, pero finalmente solo asintió. Descansa, dijo suavemente. Mañana será un día importante. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, Sofía sintió una mezcla contradictoria de emociones. Satisfacción profesional por el avance en la investigación y una inquietante sensación de anhelo personal que se negaba a reconocer completamente. Solo es admiración, se repetía, como un mantra cada vez menos convincente. Pero en la soledad de su habitación, ya no podía seguir negando lo evidente, lo que sentía por Damián Izquierdo había trascendido cualquier explicación racional. La presentación de la investigación sobre Constructora Altamira se programó para un viernes por la mañana. Solo asistirían Roberto, Damián y 2 miembros del Consejo de Máxima Confianza. Sofía había preparado un informe exhaustivo que demostraba cómo Julio Montero, bajo instrucciones de Gustavo, había insertado cláusulas perjudiciales en 15 contratos clave. «¿Estás nerviosa?», observó Mariana mientras Sofía se arreglaba frente al espejo. «Es importante», respondió, ajustando el cuello de su blusa. «Si tenemos razón, podríamos evitar pérdidas millonarias para la empresa». Su hermana la observó con una sonrisa perspicaz. «¿Y eso es todo lo que te tiene nerviosa? ¿La presentación?». Sofía evitó su mirada. «¿Qué más podría ser?». «No sé», respondió Mariana con fingida inocencia. «Tal vez el hecho de que pasas más tiempo hablando de Damián Izquierdo que de cualquier otro tema». «Es mi jefe», protestó débilmente. «Y yo soy la reina de España», replicó su hermana. «Sophie, te conozco desde que naciste. Nunca te había visto así por nadie». Sofía suspiró, sin energía para seguir negándolo. «No importa lo que sienta», dijo finalmente. «Somos de mundos completamente diferentes». «¿Y
Los mundos cambian, se encuentran, colisionan. Mariana se acercó y arregló un mechón de su cabello. Hace 6 meses limpiaba su oficina por las noches y ahora lideras investigaciones para él. ¿Quién dice que los mundos no pueden seguir acercándose? Las palabras de su hermana resonaban en su mente mientras entraba a la sala de juntas. Damián ya estaba allí, revisando documentos con Roberto. Cuando levantó la vista y la vio, una sonrisa fugaz cruzó su rostro. La presentación transcurrió mejor de lo esperado. Sofía expuso cada evidencia con precisión, respondiendo preguntas técnicas con una seguridad que sorprendió incluso a Roberto. Cuando terminó, los miembros del consejo intercambiaron miradas de asombro. «Impresionante trabajo, señorita Durán», dijo uno de ellos. Si no fuera por su diligencia, estas irregularidades habrían pasado desapercibidas hasta que fuera demasiado tarde. «No fue solo mi trabajo», respondió Sofía con modestia. Roberto y Daniel fueron fundamentales, y la confianza del señor Izquierdo hizo posible la investigación. Después de acordar los siguientes pasos legales, la reunión concluyó. Mientras todos salían, Damián se acercó a ella. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. «¿Puedes quedarte un momento?». Cuando estuvieron solos, Damián cerró la puerta y se volvió hacia ella con una expresión que Sofía no supo interpretar. «Lo que hiciste hoy», comenzó, acercándose lentamente. «Has salvado a la empresa por segunda vez». «Solo hice mi trabajo», respondió ella, nerviosa por su proximidad. «Ambos sabemos que es mucho más que eso», dijo él, deteniéndose a un paso de distancia. «Desde que apareciste aquella noche para advertirme, has transformado no solo a Grupo Izquierdo, sino también», hizo una pausa significativa. «Mi vida, Sofía». El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. Era la primera vez que Damián hablaba de algo tan personal. «Tú también has transformado la mía», admitió con voz apenas audible. Se miraron en silencio, la tensión entre ellos casi palpable. Finalmente, Damián pareció tomar una decisión. «Hay algo que necesito decirte, pero no aquí», dijo con determinación. «¿Cenarías conmigo esta noche? ¿Una cena de trabajo?», preguntó ella, intentando mantener la compostura. «No», respondió él con firmeza. «Una cena personal, fuera de la oficina y de todo esto. Solo tú y yo». Las palabras que Sofía había imaginado tantas veces finalmente se materializaban, y aún así, dudó. «Damián, yo, somos muy diferentes». «¿Eso es lo que te preocupa?», preguntó él, acercándose otro paso. «¿Nuestras diferencias?». «El mundo hablará», continuó ella. «Dirán que soy una oportunista, o que tú». «No me importa lo que digan», la interrumpió con suavidad. «Me importa lo que tú sientas. Lo que yo siento». La sinceridad en su voz finalmente quebró las últimas reservas de Sofía. «Sí», respondió. «Cenaré contigo esta noche». La sonrisa que iluminó el rostro de Damián fue más brillante que cualquiera que hubiera visto antes. Esa noche, Damián la llevó a un pequeño restaurante en Coyoacán, lejos de los lugares exclusivos donde solía ser reconocido. Era un sitio acogedor con paredes de piedra y velas en cada mesa, donde podían hablar sin pretensiones ni interrupciones. Por primera vez, conversaron sobre temas personales, sus infancias, sus sueños, sus temores. Sofía descubrió que Damián había perdido a sus padres siendo muy joven y había sido criado por su abuelo, un hombre estricto pero justo que le había enseñado todo sobre los negocios. «Nunca tuve una adolescencia normal», confesó él. A los 16 ya asistía a reuniones del consejo, aprendiendo cómo funcionaba todo. «¿Te arrepientes?», preguntó ella. «A veces», admitió. «Pero entiendo por qué mi abuelo lo hizo. Quería prepararme para lo que vendría después». A medida que la noche avanzaba, la distancia emocional entre ellos se reducía. Damián le contó sobre su matrimonio fallido años atrás, con una mujer que solo se había interesado en su fortuna. Sofía le habló sobre cómo había asumido la responsabilidad de su familia tras la enfermedad de su madre. «Siempre pones a los demás primero», observó él. «Es una de las cosas que más admiro de ti».
Al terminar la cena, caminaron por las calles empedradas de Coyoacán. La noche era fresca y el cielo estaba despejado, con estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad. «Hay algo que he querido decirte desde hace semanas», dijo Damián, deteniéndose junto a una fuente colonial. Pero cada vez que intentaba hacerlo, algo nos interrumpía. Sofía lo miró expectante, su corazón latiendo con anticipación. «Me enamoré de ti, Sofía», dijo con voz clara y firme. «No cuando me salvaste de firmar aquel contrato, ni cuando demostraste tu brillantez en las reuniones. Me enamoré viéndote crecer, enfrentar desafíos, manteniendo siempre tu integridad y tu esencia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras Sofía procesaba lo que acababa de escuchar. Era todo lo que había deseado y temido al mismo tiempo. Tenía tanto miedo de estos sentimientos, confesó ella finalmente. De que fueran imposibles, de que solo vieran lo inadecuado de la situación y no lo que hay entre nosotros. «Lo que hay entre nosotros», repitió Damián, acercándose hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Es lo único que importa». Cuando finalmente se besaron, fue como si todas las barreras, las dudas y los miedos se disolvieran. En ese momento, no eran la ex limpiadora y el millonario, sino simplemente Sofía y Damián, dos personas que habían encontrado algo extraordinario en circunstancias inesperadas. Un año después. El jardín de la hacienda Las Moras estaba decorado con flores blancas y luces tenues que colgaban entre los árboles. Familiares y amigos cercanos ocupaban las sillas dispuestas en semicírculo frente a un arco floral. Mariana, radiante en su vestido color durazno, se acercó a Sofía que esperaba en una habitación lateral. «Es hora», dijo, ajustando el velo de su hermana. «¿Estás lista?» Sofía asintió, contemplando su reflejo en el espejo. El vestido de novia, elegante pero sencillo, resaltaba su belleza natural. Junto a ella, su madre la miraba con ojos húmedos de emoción. «Tu padre estaría tan orgulloso», murmuró, apretando su mano. Cuando la música comenzó a sonar, Sofía caminó hacia el jardín. Al final del pasillo, bajo el arco de flores, Damián la esperaba. Su expresión al verla contenía todo lo que necesitaba saber: asombro, admiración y, sobre todo, amor incondicional. Roberto, como padrino, sonreía a su lado. Camila, sorprendentemente, había aceptado ser una de las damas de honor y ahora observaba la escena con genuina aprobación. La ceremonia fue íntima y emotiva. Cuando intercambiaron votos, Damián incluyó unas palabras que hicieron que todos los presentes contuvieran el aliento. «Me salvaste 2 veces», dijo, sosteniendo sus manos. «Primero, cuando me advertiste sobre aquel contrato. Y luego, cuando me enseñaste que existe más en la vida que contratos y números. Me mostraste lo que significa tener valor, integridad y amor verdadero». Después de la ceremonia, mientras bailaban su primer vals como matrimonio, Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Damián. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?», preguntó en voz baja. «¿Aquella noche cuando entré a tu oficina con mi uniforme de limpieza?». Damián sonrió, estrechándola más contra sí. «No», admitió. «Pero desde entonces, cada día a tu lado ha sido mejor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar». Sofía levantó el rostro para mirarlo, recordando todo el camino recorrido, de limpiadora nocturna a asistente, a investigadora, a socia en la nueva fundación educativa que habían creado juntos, y ahora, a su esposa. «Tengo una noticia más», susurró contra su oído. «Algo que cambiará nuestras vidas nuevamente». Damián la miró con curiosidad. «En 6 meses», continuó ella, con una sonrisa radiante. «Seremos 3». Los ojos de Damián se abrieron con sorpresa y luego se iluminaron con una alegría imposible de contener. Sin importarle los invitados que los observaban, la levantó en sus brazos y giró con ella, provocando aplausos y exclamaciones de sorpresa. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Sofía pensó en aquel momento crucial que había cambiado el curso de sus vidas, una simple frase susurrada con valentía. «No firmes ese contrato», escuché lo que dijo tu gerente. Palabras que habían abierto la puerta a un futuro que ninguno de los dos habría imaginado posible.
Y mientras Damián la besaba bajo las estrellas, rodeados de las personas que amaban, Sofía supo con certeza que los finales felices no solo existían en los cuentos. A veces, comenzaban con un acto de coraje y terminaban con un amor que trascendía todas las barreras.